Ahí. Listo, les acabo de publicar la asistencia, por favor revisen y van a colocar eh, en la asistencia van a colocar modelo de procesos y la otra opción, gestión por procesos, puede ser. Listo chicos, ahí está la asistencia. Les voy a compartir pantalla.
Vamos a analizar esta guía, vamos a hablar hoy de métodos ágiles, pues todo lo que tiene que ver con el proceso software, ¿no? Bueno, podemos hablar del modelo en cascada, pues ese ya lo hemos tratado con anterioridad. Tenemos modelos incrementales, pues la guía habla de esta parte también. Vamos a echarle una miradita a esto. Ya bueno, se me olvidó decirles muchachos que pues ya los había saludado, ¿no? Pero los últimos que llegaron, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien. Y si no estuvieron en la Buenas noche, noches. hola Evelyn. Sí, ¿me escuchas, Evelyn? Bueno, entonces pues anoche faltaron tal vez algunos por ahí, pero pues ahí quedó el video, la explicación de cómo hacer la actividad 7. Ya pues yo diría que el día de hoy se termina la explicación de esa actividad 7 porque ya tenemos que empezar la fase 2, que es la fase de análisis del sistema. Ya vamos a empezar a diseñar diagramas de casos de uso, diagramas de clases, y que es algo pues interesante porque tenemos que utilizar, digamos, unos diseñadores gráficos como StarUML, como Enterprise Architect. Son herramientas sofisticadas para ingeniería en la parte de modelado. Entonces, pues yo creo que ya el día de hoy damos por terminado lo de la actividad número 7 y ya la otra semana entonces arrancamos con la fase 2. Bueno, tenemos entonces este material, nos habla de un modelo incremental, ya hemos tocado un poco esa parte, ¿no? Que pues un modelo incremental en el desarrollo de software es un modelo espiralado. Eh, Vamos a hacer un pequeño esquema para poder entender esta parte. Bueno, listo. Entonces, hablamos de método incremental. Ya hemos hablado del método en espiral también, ¿cierto? Entonces, decíamos que el método en espiral, como su nombre lo dice, pues es incremental porque se van haciendo entregas parciales de software a los clientes a medida que se va desarrollando. Entonces, primero se entrega una versión inicial del software y de acuerdo a una planeación, pues se irán entregando los otros componentes del software. Entonces, método incremental eh, es una de las metodologías utilizadas por el método en espiral de Barry Bowen, ¿no? Muy importante que no solo nos limitemos a los materiales que están en la plataforma, yo también por ahí les di unos libros para que ustedes, digamos, ampliaran esa información. Entonces, vamos aquí a hacer un gráfico y vamos a ver cómo es el desarrollo en una línea de tiempo aplicando el ciclo de vida bajo un esquema incremental, por si no había quedado claro. Entonces, yo tengo acá inicialmente una fase de requerimientos. Luego, sé que hay una fase, perdón, hay una fase de análisis y hay una fase de diseño.
Y asimismo tengo una fase de implementación, que también la llaman, o sea, una fase de desarrollo, o que también tiene un sinónimo que es la fase de codificación eh, del software, ¿no? Luego tenemos otra fase que es la fase de pruebas. ¿Sí? Así que la fase de desarrollo y pruebas van de la mano. Y usted no puede escribir un software sin irlo probando. Aunque a veces el desarrollador, como les decía, hace esta parte. Y esta parte de las pruebas suele hacerla pues un tester, que es un ingeniero con mucho conocimiento en el campo de pruebas, ¿no? Tenemos después una fase de implantación. Y finalmente tenemos la fase de mantenimiento, que viene siendo la misma fase de soporte técnico. ¿Listo? Ok, pues así a grandes rasgos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases, pero que pues la fase de implementación y de pruebas vendrían siendo como una fase, pero pues depende cómo lo miremos, ¿no? Hay muchas formas de hacer software, hay muchas metodologías, hay muchos enfoques. Las casas de desarrollo, pues siempre, siempre, digamos, ellos se han preocupado por hacer evolucionar sus técnicas, sus mecanismos, sus formas de trabajo. Ellos pues manejan, a nivel de desarrollo, manejan lo que llaman los frameworks, ¿no? O los marcos de trabajo. Entonces aquí tenemos, a ver, el método incremental, vamos a guardarlo con este nombre. Que es un método espiralado, ¿no? Bueno, listo. El método, pues, nos dice que si yo tengo, por decir algo, digamos aquí yo parto desde cero. Yo parto aquí desde cero, el 0% del desarrollo, estaríamos acá en esta fase de requerimientos. Aquí estaríamos utilizando las técnicas de recolección de datos, ¿cierto? Análisis, encuestas, entrevistas, método HAT, lluvia de ideas, conversatorios, técnicas de muestreo. Bueno, nosotros vimos todo eso ya en esa unidad. Y pues aquí al final nosotros ya tenemos que tener en la fase de pruebas o al final de la fase de pruebas tenemos que tener más o menos el 100% ya del aplicativo. ¿Sí? Entonces, decimos que pues el método es espiralado. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer unas pequeñas divisiones. Acá puede ser, digamos, un símbolo. Digamos, estos símbolos acá puede ser. Fase de requerimientos, que aquí comienza la fase de análisis. Aquí tenemos una fase de diseño, una fase de implementación, una fase de pruebas, la fase de implantación, que aquí sería su inicio y aquí sería pues esa terminación. Entonces el método, ¿por qué es espiralado? Porque digamos, ¿qué me dice el método en cascada? Que yo no puedo empezar una fase hasta que no termine la otra, ¿sí? Esa es la desventaja, que digamos, hasta que no se llegara al 100% no se podía devolver, no se podía hacer ninguna iteración eh, para, digamos, hacer una modificación en los requerimientos. Ese es el problema del método en cascada, es muy lineal.
Listo, entonces, aquí nosotros vamos a hacer un esquema. Aquí también. En este esquema hacemos lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos un 15% de los requerimientos. Y con ese 15% de los requerimientos nosotros ya podemos hacer un 15% de ese análisis. ¿Ya? Entonces, ahí va el primer. Si es en Scrum, sería un sprint, ¿no? Entonces aquí tenemos el 15% que ya se puede hacer del análisis. Una vez terminado ese análisis, nosotros podemos pasar a hacer un diseño de ese 15%. Entonces, listo, aquí nosotros vamos a hacer esta parte aquí y vamos a levantar la curva acá. Bueno, podemos subirla un poco más o dejémosla así. Bueno, aquí también está ese 15% que ya puede ser, digamos, implementado. Este 15%, por decir algo, correspondería, por decir algo, a un módulo de facturación, por así decirlo. Listo, ahí está especificado. Igual, se puede, digamos, hacer el 15% de la implementación y de las pruebas. Entonces, haríamos lo mismo. Estamos aquí situados y hacemos un 15% de esta implementación y también hacemos un 15%, perdón, hacemos un 15% también de las pruebas. Ok, entonces ahí tenemos ya prácticamente hasta ese punto es donde nosotros podríamos llegar, o tal vez el 15% de la implantación. Entonces hagamos la implantación también hasta el 15%, porque se supone que el 15% es un módulo de facturación, pero pues el cliente tiene un sistema de información mucho más grande. Que cuenta pues con más módulos. Entonces aquí ya estaría el 100%, pero pues aquí tendríamos un 15% ya de implementación también que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí está el 15 también ya del diseño y del desarrollo y un 15% de las pruebas. ¿Ya? Y pues tendríamos también un 15% de esa implantación. ¿Ya? Ok, listo. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Supongamos que hay otro 20% que entregarle al cliente. Digamos, este 15%, pues no pusimos el tiempo. Digamos, este 15% se le iba a entregar en un mes, o digamos, en 2 meses se le iba a entregar un módulo de facturación a él. Tal vez sea mucho tiempo, pero sí, pongámosle 2 meses. Y tenemos un 20% más que entregar en los próximos 2 meses, que corresponden, por ejemplo, al módulo de ventas.
Y no sé, pues si ponerle el módulo de ventas, le podríamos poner que son, bueno, mes y medio, entonces pongámosle 90 días. ¿Ya? Entonces, esto serían pues ya las iteraciones. Entonces aquí tengo yo, podría colocar aquí también que esta es la iteración 1. Iteración 1. Y aquí tenemos una segunda iteración. Iteración 2. Listo. Ahí estaría ya. Entonces, ¿por qué es iterativo el método? Porque él se tiene que devolver. O sea, ya entregó un 15% acá. Estamos aquí en el final del sprint, como llama Scrum, ya se llegó a un 15%, pero en este caso ya tendría que devolverse. O sea, el sistema tendría que venirse, digamos, de aquí, nos tenemos que devolver. Vamos a hacerlo acá más bien. Ok, ahí sería por acá. Tendría que devolverse hasta por acá, más o menos. Y vamos a dar otro 20%. Y permítanme, yo voy a borrar esto. Es, aquí es donde arranca la segunda iteración. Ok, entonces, digamos que comenzaría acá y aquí ya tendríamos que levantar un 20% más de requerimientos del sistema. Un método de Scrum permite que los métodos de entrevista, de encuesta, sean directos con el usuario y no solamente, digamos, a nivel físico, sino a nivel, digamos, digital. Se da la opción de resolver una encuesta a través de formularios Google o lo que sea, y diariamente, y eso pues facilita las cosas para el analista y para los que están recopilando la información. Estamos trabajando con métodos ágiles, lo que no permite un método en cascada, que el método en cascada es cerrado totalmente y no permite, digamos, que se pueda uno devolver y pues que las fases, digamos, puedan ejecutarse en paralelo, ¿ya? Esa es la ventaja de un método en cascada. Mientras que el método incremental, entonces va generando entregables periódicamente de la aplicación al cliente, y lo hace el método espiral, lo hace el método Scrum, lo hace el método de programación extrema y muchas otras más metodologías trabajan de esa manera espiralada. Entonces, aquí, bueno, entonces tenemos la iteración que llegará, pues, claro que estamos un poquito, tomé mucho para el 15%, pero pues sí, digamos, creo que esta no era. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? Bueno, entonces aquí nosotros tendríamos un 20% más, ¿listo? Del desarrollo, o sea que ya prácticamente en 3 meses y medio llevaríamos un 35% del avance total sobre el proyecto. Y asimismo, entonces aquí vamos a hacer un nuevo avance en el proyecto en lo que concierne a la fase de diseño. Entonces, esta iteración, ya tenemos un 20% más y un 20% más del diseño para un total del 35% del diseño, ¿sí? En la segunda iteración. ¿Listo? Listo. Una vez está ese 20% del diseño, tendremos que hacer otra iteración
otro ciclo más bien, acá en la fase de implementación. ¿Listo? Bueno, me quedó de esta manera. Pero no importa, hagámoslo así. Entonces aquí tienen 20% ya más de la implementación, ¿sí? Y tendríamos un 20% más de pruebas, que serían las pruebas que se le harían al módulo de ventas, ¿ya? Pues ya van entendiendo ustedes por qué se dice que ¿por qué le pusieron método en espiral, no? Porque en realidad esto parece, tiene esa forma, ¿no? Sí, tiene esa forma. ¿Esto qué es? Esto es el... Ah, es que está blanco. Sí, entonces en realidad lo que él va haciendo... pero qué... Esto. Es que está en color blanco. A ver. Entonces es espiralado porque va haciendo esto, ¿ya? Por eso es un método ágil, ¿ya? Se van haciendo iteraciones continuamente, ¿ya? Y vuelve y empieza. Va haciendo este movimiento, ¿ya? Es como funciona la metodología, que ellos lo representan en espiral de esta manera. También puede ser visto de esta forma, ¿ya? Ok. Listo, entonces vamos a agregarle aquí, supongamos que hay otro módulo, aquí ya llevamos 35% del proyecto en su totalidad avanzado y llevamos 3 meses y medio. ¿Listo? Hagamos una iteración más grande, pues, para no alargarlo tanto, una que tenga el 40%. Entonces, al 40% más correspondería, por ejemplo, al módulo de la contabilidad, por ejemplo, que es bastante grande. Y este módulo de contabilidad, supongamos que se va a tardar unos 3 meses y medio, que vendrían siendo 120 días más o menos, no, 105 días, o sea, 3 meses y medio, 3 meses y medio, es igual a 105 días. ¿Listo? 105 días. Para un total, en el proyecto, para un total de el 75% de avance. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer lo mismo, o sea, hacer una espiral acá. Este sería el 40, una línea de acá hasta por acá. Para tener ese 40%. Perdón. Y vamos acá. Ahí está bien. Listo. Entonces ahí tendríamos en la tercera iteración un 40%. ¿Sí? Listo. Ya tengo un 40% de los requerimientos, puedo hacer un 40% más de análisis y otro 40% más de diseño, de implementación y de pruebas. Listo, 40% más.
Y a nivel de implementación lo mismo. Y a nivel de las pruebas. Aquí. Listo. 40%. Yo sé que esto les va a servir muchísimo más adelante. Porque todas las empresas de software manejan este tipo de metodologías. Listo. Entonces aquí 40% más. Listo. Entonces vamos en la iteración 2. Y aquí tenemos la iteración 3. Listo. Y supongamos que el 25% que falta sea un módulo de finanzas. Por ejemplo, 25% restante para el 100% del módulo de finanzas. ¿De cuánto se van a demorar haciendo ese módulo? Supongamos que se pueden demorar 3 meses más, o sea, 90 días. Esta sería la iteración 4, para un total del 100%. ¿Listo? Es 4 iteraciones para este proyecto, o sea que la duración del proyecto como tal serían 2 meses más 90 días, son 3 meses, serían 5 meses, 8 meses y medio, más 3 meses, 11 meses y medio. De duración del proyecto. 11 meses y medio. Listo. ¿Cuántas entregas parciales se le hicieron al cliente? El número de entregas parciales. Entonces hubieron 4 entregas, o sea, 4 entregas o 4 instaladores de software que le hicieron al cliente. ¿Sí? Fueron 4 módulos o fueron 4 instaladores de programa, ¿no? O 4 componentes. Cuatro componentes de software. El software es SW, ¿no? Listo, entonces aquí ya, pues aquí tendríamos que levantar ya el 100% de los requerimientos, entonces la gráfica arrancaría de acá e iría hasta donde empieza el diseño, y eso sería el 25%. ¿Sí? El 25% faltante. ¿Listo? Lo mismo tendríamos que hacer desde la fase diseño hasta la fase de implementación para obtener el 25% del diseño faltante. ¿Listo? Y en la implementación, entonces ya tenemos, se supone que aquí ya tenemos, vamos a comenzar la implementación, entonces, oh, perdón, íbamos en el 75%, claro que creo que cometí un error, permítame, no, aquí está, no, sí está bien. Si ya tengo el 100% del diseño, entonces ya tendría el 100% de la implementación, entonces iría de aquí hasta aquí. Aquí estaría el 100% ya la implementación. Entonces, aquí tendríamos el otro 25%. Y el 100%, si ya tenemos el 100% de las pruebas, podemos hacer el 100%,
de la implantación. Pues aquí tendríamos ese 100%. Perdón. Ahora está que aquí me faltó hacer unas pequeñas líneas, ¿no? Porque faltó unir esta, que era el 35. Aquí había un 20, creo que era. Que son las de implantación. Eso me faltó terminarlas. 20% de la implantación. Falta este que era el del 40. Aquí esta línea es del 40, que va como está por acá. Aquí tendríamos más o menos ese 40. Podemos ponerlo por acá. Y hay un 25% faltante de implantación que lo tomaría de este punto hasta este punto donde comienza la fase de mantenimiento. Estaría ese 25% faltante de la implantación. ¿Listo? Entonces, eso es la metodología incremental. La han podido ver en funcionamiento, ¿no? Pues aquí nos faltaron los retornos, porque pues aquí había un retorno igual de este punto más o menos, y vamos a tener un retorno, o sea, hasta este punto, sí, más o menos tendríamos hasta este punto de acá. Por aquí vendría, se devuelve, ¿no? Se vuelve acá, pero que esta me quedó muy corta, porque esta tenía que venir era hasta acá. Este retorno que se hace acá, vienes hasta este punto. La primera iteración, no, sí estaba bien. Es que la otra la dejé, fue larga. Esta estaba bien. Esta es la que está larga. Porque la iteración comienza es acá. La segunda iteración, primera. Bueno, y así sucesivamente. Aquí arriba también pasa lo mismo. A ver, más fácil hacerlas con esto. Eso está mejor. Listo. Entonces, de esa manera es que se va construyendo el software, digamos, por componentes. ¿Listo? Faltaría también hacer un retorno acá, de esta línea hasta este punto más o menos. ¿Dónde es que está la tercera? Hasta acá hay otra. Bueno, podemos señalarla con una de estas. Más o menos ahí, hasta ahí fue el retorno. Entonces, creo que con esto ya les ha quedado más claro porque se dice que es incremental. Bueno, y una pregunta. Si quieren, tómenle un pantallazo a esta imagen. Pueden tomarle una imagen allá a esto. Esta línea sí va más atrás. Pero pues la idea general es esa, ¿no?
¿Listo? Faltaría una línea que es esta de acá, creo. Pero pues bueno, ella ya lo entiende. Entonces, por qué se dirá entonces? Porque es que hay un método que se llama evolutivo. Esto es incremental. ¿Y qué quiere decir el evolutivo? El modelo evolutivo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre el evolutivo y el incremental? Bueno, muy sencillo. Bueno, sabemos que esos son entregas parciales del software. El evolutivo es cuando el software puede ser actualizable, cuando puede ser versionable, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la totalidad del sistema. Digamos que esto es un sistema para una empresa, bueno, no le pongamos un nombre, empresa X, Y, Z. ¿Sí? Y habíamos visto que el sistema se podía descomponer en porciones, ¿no? Bueno, hagamos la porción más pequeña. Tenemos un 15% que pertenece a la facturación. Entonces, un 15%, digamos, atrasemos una línea acá y tracemos una línea acá. Y aquí tenemos el 15% de ese sistema que corresponde a la facturación. O sea, pongamos MF, módulo de facturación. ¿Sí? Me dice que hay un 20% que es para un módulo de ventas. Y tengo cuántas porciones, perdón. No, aquí me sobran algunas líneas. Vamos a volverlo a hacer. Un 15% del sistema estaría más o menos, sería esta porción. Eso sería un 15% del sistema. ¿Sí? Necesitamos el 20% que es un módulo de ventas. Entonces, el 20% vendría siendo una porción más o menos como esto. Y necesitamos un 40% para un módulo de contabilidad, que podría ser esta parte. ¿Sí? Entonces, coloquemos los porcentajes. Listo. Entonces, el 15% es el módulo más pequeño, que corresponde al módulo de la facturación. El 20% es el módulo de ventas. El 40% que es el módulo de contabilidad. Y el 25% que es el módulo de finanzas. Que sería MF también el módulo de finanzas. Y ahí estaría representado pues el 100% del sistema. ¿Y cuánto se tardaron en hacerlo? Se tardaron 11 meses y medio, ¿sí? En diseñar ese software con una metodología incremental. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro esa parte? Creo que sí, o sea, bueno, ok. Entonces, muy sencillo entender qué es un método ágil y un método no ágil. Si yo, digamos,
planteo un método en cascada, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver en un método en cascada cómo es. O sea, es más sencillo. Qué pena, ¿Sí? instructor. Se supone que o sea, yo veo más que el método incremental como que cada módulo trabaja, digamos, independientemente hasta conseguir su 100% y ya después se pasa al otro módulo que digamos como que repite el mismo proceso, pero no sé si es que lo entiendo de esa forma o lo estoy entendiendo mal. Bueno, esto digamos, o sea, sí, son módulos que se trabajan por independiente. Supongamos que solo hay un equipo de desarrollo en esa empresa y hay 10 programadores y hasta que no termine el equipo con ese porcentaje de requerimientos que inicialmente se obtuvo, no van a pasar a una fase de diseño. Pero, pues el método, o sea, da la impresión de que se está trabajando como módulos independientes, pero es un método espiralado porque tú ves que se devuelve. O sea, él está haciendo, se está devolviendo en el ciclo de vida del proyecto, hace la primera entrega del 15%, se devuelve, hace otro 20% adicional, por eso se dice que es incremental, ¿ya? Hasta llegar a un 100%, hasta entregar los 4 módulos eh, bajo ese enfoque, ¿no? O sea que prácticamente las fases se están trabajando en simultánea, ¿ya? Pero, sí, Ah, o sea, o sea, es que, o sea, yo lo entendí de esa forma, que eran individual, pero pues ya que lo explica de esta forma, se trabajan es como en conjunto, o sea, van de la mano, pero pues toca como cierto orden. correcto, correcto. Entonces, pero digamos ya, si tú tienes dos equipos de desarrollo y a cada equipo se le asigna un componente, pues entonces tú tendrías que, o sea, ya las fases trabajarían más en paralelo, ¿ya? Y ya no tienes un grupo, ya, y cada grupo va a diseñar un componente. Entonces, ya sería una manera más compleja de verlo, porque ya tendrías que hacer, para cada grupo, tendrías que hacer una línea de tiempo, porque cada grupo va a desarrollar un componente por separado, que quiere decir que los 3 grupos están trabajando en paralelo y las fases se están ejecutando en paralelo. O sea que todo el tiempo están haciendo análisis, diseño, implementación, lo que no pasa con un equipo en cascada, ¿sí? Es un método en cascada y pues ya la situación cambia porque el método en cascada es muy lineal, ¿sí? Sí, Entonces, gracias. ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, el método en cascada pues tiene la siguiente forma. Entonces, viene una línea de tiempo donde están las fases y aquí colocamos cada una de las fases. Y prácticamente ellos, bueno, sí, ellos tienen es más que todo una fase de análisis y en esa fase de análisis está, digamos, como mezclado lo que son los requerimientos. Pero supongamos que ellos tienen fase de requerimientos, eh, fase de análisis, fase de diseño. O sea, cascada es el método más antiguo y pues el más anticuado, por eso nos dicen que lo podemos utilizar hoy en día para proyectos pequeños y proyectos donde los requerimientos pues no son tan cambiantes, donde sabemos que desde el principio los requerimientos no van a cambiar, podemos utilizar un método en cascada, ¿ya? Porque no hay forma de devolverse, ¿ya? Entonces, digamos, aquí tenemos las pruebas, tenemos la implantación del sistema o la puesta en marcha, y aquí tenemos
la última fase, que es la de mantenimiento y soporte técnico o soporte técnico. Pero pues el método en cascada tiene ese problema. Vamos a colocar aquí una línea divisoria. Eso de acá hasta acá. Voy a hacer acá una línea divisoria. Aquí terminaría la fase de análisis. Aquí sería el fin de la fase de diseño. El fin de la fase de implementación. El fin de esta fase de pruebas. La fase de implantación. Y aquí pues culminaría esa fase de mantenimiento. Pues la fase de mantenimiento prácticamente es abierta, porque no podemos decir que es cerrada, porque el mantenimiento se da de por vida. Entonces aquí queda abierta. ¿Listo? Las que sí tienen finalización en la implantación y las otras. Pero pues nos dice que hasta que no llegue a este 100%, no podemos, digamos, si estamos en el 100% ya los requerimientos, no es posible pasar a la otra fase. Por eso lo pongo aquí como una pared, ¿sí? Entonces ponemos aquí esto. Quiere decir que no puede pasar a la otra fase hasta que no termine la fase en la que está. ¿Listo? Es por eso coloco como ese muro o esa pared ahí que no nos permite pasar a la siguiente. ¿Listo? Hasta no llegar ahí. Entonces, una vez estemos aquí, una vez hemos llegado a este 100%, vamos a colocar los porcentajes. Pues aquí tengo el 100%. 100% de los requerimientos. Aquí tendría ya el 100%. 100% de ese análisis. Y aquí tengo 100% el diseño. Tengo un 100% ya. O sea, tengo el 100% ya del código fuente. Y también tengo ya aquí el 100% de las pruebas y el 100% de la implantación. Y decimos que la fase de mantenimiento, de soporte técnico, es abierta, porque pues, el soporte técnico se da ya de por vida, o por lo que 20 años, o lo que duren con el software. Por eso no la dejo cerrada, la dejo abierta. Y pues estamos aquí, en este punto, y quiere decir que hasta que nosotros no terminemos el 100% de los requerimientos, no podemos pasar al análisis. Yo creo que más bien sería como hacerla acá. Ya de aquí haríamos como un giro acá para entrar acá a la fase. ¿Listo? Para poder comenzar con el análisis. ¿Ok? Y lo mismo pasaría aquí. Tendría que estar en este 100%. Para poder comenzar con el diseño. ¿Ya? Y esa pues sería la forma de comportarse un método en cascada. ¿Listo? Básicamente esa sería la forma de verlo. Entonces, ¿qué pasa? Con proyectos donde a usted le cambian los requerimientos, porque digamos un software para el gobierno, una entidad que pues anualmente está cambiando, digamos, los impuestos, las tarifas, las tasas, tasas, digamos, de impuestos y todo ese tipo de cosas, pues le cambian los requerimientos. Entonces, en ese sentido no es muy conveniente para ese tipo de arquitectura de proyecto utilizar un método de esto, porque es anticuado. Aquí en método en cascada, los requerimientos se levantan y
perdón, y todas las reuniones con los usuarios se hacen al principio. Una vez se tenga toda esa información, por eso tienen que estar bien definidos los requerimientos, porque ya después se van a hacer solo análisis, y hasta que no terminen el análisis y hagan los diagramas UML y los informes de técnicos de diseño y todo este tipo de cosas, no van a poder pasarse en el diseño, ya que el método en cascada no es un método, digamos, incremental, y no hay fases que se estén ejecutando en paralelo, ¿ya? Siempre, como máximo, siempre va a haber una sola fase en ejecución, ¿ya? Entonces, por eso tuvieron que hacer tantos cambios las empresas de software o la industria del software para llegar a una metodología que fuera más flexible, que no cuando estuvieran en la implantación tuvieran que devolverse aquí a los requerimientos, porque cambiar algo ya aquí implica cambiar toda la información del proyecto, ¿ya? Entonces ya es muy difícil cuando ya todo está montado venir a hacer a cambiar un requerimiento, porque le cambia toda la documentación de análisis, de diseño, le cambia la codificación, le cambia hasta las pruebas, tienen que volverlas a realizar. Entonces, yo utilizo esta metodología, hoy en día la utilizan, pero para proyectos pequeños, y cuando se sabe que el sistema es muy estático y que no va a cambiar nada. El proyecto del SENA inclusive se puede hacer con un método en cascada, ¿sí? Sí se puede. Pero entonces, como les digo, es un proyecto pequeño, ¿ya? Y usted levanta unos requerimientos y prácticamente no van a cambiar. Pero cuando es software, digamos, para empresas digamos, de un talante mucho mayor, una multinacional, un banco internacional, un ministerio, en donde cambia constantemente, digamos, donde cambian constantemente esos requisitos, entonces sí habrían inconvenientes aplicar este método. Listo. Bueno, entonces miremos aquí. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Creo que no. Bueno, entonces sigamos. Es el método incremental, libro de Roger Pressman. Allá encuentran información del modelo incremental. Aquí les hablan del método en espiral. Pues aquí, como les decía, muestran la espiral para una iteración, una segunda iteración, una tercera iteración, y pues es otra forma de ver este esquema. A ver si tengo aquí la herramienta. Y la ilustración pues es muy bonita porque, por ejemplo, esta zona azul que ustedes ven en el centro, esta espiral aquí en el centro, pues puede ser un componente de software, puede ser el 15% del software del que yo les estoy hablando, ¿sí? Que es el primer módulo que hacíamos era el módulo de facturación. En el diagrama teníamos facturación, ventas, finanzas, facturación, ventas, contabilidad y finanzas, 4 módulos. Entonces, bajo el método en espiral, pues aquí tenemos que esta iteración que está más internalizada aquí, vendría siendo, por ejemplo, la entrega de un módulo de facturación. Entonces, permítanme, yo si puedo dibujar algo acá. Pero que esta no tiene herramienta, esta no tiene para escribir. Entonces, esta parte azul puede ser, está grande el lápiz. Este puede ser el módulo de facturación, MF, la parte azul.
¿sí? Esta primera iteración. Y ustedes ven que de aquí para acá, aquí termina la parte azul, que es donde se culmina el componente del módulo de facturación, y de aquí para allá sigue otro color azul más oscuro. Este color azul más oscuro, la parte de acá, viene siendo el módulo que seguía, módulo de ventas. Entonces esta es la iteración que corresponde al módulo de ventas. Este es ventas, ¿sí? Módulo de ventas. Listo. ¿Dónde empezó el módulo de ventas? Empezó acá, empezó a desarrollar de acá, tuvo este recorrido, ¿hasta dónde? Hasta acá en el tiempo, ¿sí? Hasta acá, se desarrolló hasta este punto, módulo de ventas. Y creo que va más, sí, creo que va más, él no termina ahí. Módulo de ventas termina acá. Aquí es el fin del módulo de ventas. ¿Listo? Y ya lleva una iteración. Esta es la iteración 1. Esta es la iteración 2. Y la iteración 3 corresponde al módulo de contabilidad. Cuando ya empiezan a construir esta parte del software, el módulo de contabilidad empezaría acá el módulo de contabilidad. Voy a poner una C acá. Ese es el módulo de la contabilidad. Y el módulo de la contabilidad terminaría acá. O sea, haría todo este recorrido en el tiempo. Todo este recorrido en el tiempo. Aquí, todo esto. Esta es una iteración del modelo en espiral hasta llegar aquí, a este punto. Y sería el módulo de contabilidad. Y el módulo de finanzas. El módulo de finanzas sería este. Módulo de finanzas sería el 25% faltante. Entonces, el módulo de finanzas comenzaría a desarrollarse a partir de este punto que está acá. Ese es el de finanzas, el MF. ¿Listo? Entonces, módulo de finanzas iría en este sentido. Entonces es incremental, ¿ya? Hasta que llega un punto hasta donde ya han entregado ese módulo de finanzas. Digamos que el módulo de finanzas termina en este punto. Acá en este punto terminaría el módulo de finanzas. Entonces, y si hubiera más módulos, pues esto sigue creciendo. O sea, si hubiera más módulos, esto sigue creciendo y sigue iterando hasta tener el 100% del software, ¿listo? Ok. Instructor, qué pena, digamos, ¿cuál sería la diferencia más notable entre el incremental y, digamos, este módulo en espiral? Perdón, modelo en No, espiral. es lo mismo, sino que son diferentes formas de representarlo, ¿ya? Ah, ok, listo. Son diferentes formas, diferentes maneras de explicarlo. Lo que yo le expliqué a ustedes acá fue una forma ensortijada de verlo, pero esta es otra forma de ver la espiral. Lo que pasa es que el modelo en espiral lo aplica, por ejemplo, Scrum. A ver, ¿quiénes? A ver, hagamos acá en esta parte una nueva ventana. Lo que pasa es lo siguiente. El modelo sirve para varias metodologías ágiles. Entonces aquí tenemos, en este punto, el método ágil. ¿Sí? Perdón, el modelo incremental. El centro de todas las cosas es el modelo incremental. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con el modelo incremental? Que sobre ese modelo
giran muchas, digamos, hay muchas metodologías que lo utilizan. ¿Cuáles? Entonces, modelo en espiral, el modelo en espiral lo utiliza, ¿sí? Él lo utiliza, ya se basa en esta metodología. ¿Quién más se basa en este modelo incremental? Entonces, también lo utiliza eh, la metodología Scrum, ¿sí? La metodología Scrum también lo aplica, ¿ya? Método Scrum lo aplica. ¿Quién más lo aplica? Lo aplica la programación extrema, ¿sí? Entonces vamos a poner programación extrema por acá. ¿Sí? Programación extrema también lo utiliza. Se alimenta de los principios o fundamentos del modelo incremental. ¿Quién más utiliza, digamos, esa metodología? Entonces, hay otra metodología ágil que es la metodología RUP, Proceso Unificado Racional. También es un método espiralado, ¿ya? Y asimismo, hay muchas. El proceso unificado, por ejemplo, UP, que es proceso unificado, también lo utiliza. Muchas más se basan en este enfoque. Entonces yo les decía, bueno, y el modelo, yo les decía, bueno, y hablan de un modelo evolutivo. Hablan de un modelo evolutivo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el modelo evolutivo dice que el software debe de ser versionable, ¿sí? Que con el tiempo el software debe de ser, digamos, de optimizarse, de mejorarse, de ampliarse. Ese es el modelo evolutivo, ¿sí? Entonces, modelo evolutivo, todas ellas lo aplican también. Entonces está el incremental, pero también tenemos el modelo evolutivo acá. ¿Listo? Entonces podemos situarlo por aquí en esta parte. Entonces el modelo son un conjunto de principios aplicados al desarrollo, donde muchos de los métodos ágiles tendrán que hacer uso de ellos de esos fundamentos en algún instante del desarrollo, ¿sí? Entonces tú tienes en el modelo evolutivo un 100% acá de la aplicación y tienes los módulos y tienes toda tu aplicación como dijimos hace un momento, ¿sí? Aquí estamos trabajando con el de facturación, con el de ventas, con el sistema de la contabilidad y con el sistema de las finanzas. Y decimos que esto es el 100%, ¿sí? Pero quiere decir, a ver, y tengo el módulo decíamos primero, ¿cuál fue? El módulo facturación, MFAC. Aquí tengo M ventas y tengo el módulo contabilidad. El módulo de la contabilidad MECOM, por ejemplo, y el módulo MFIN, que es el módulo de las finanzas. Eso es un 100%, ¿sí? El 100% del evolutivo. ¿Ya? Tengo un 100% acá. Tengo el 100% del sistema ahí. Pero el evolutivo me dice que
con el tiempo esto puede evolucionar, cada uno de los módulos pueden cambiar, ¿sí? Se le pueden agregar componentes funcionales y todo ese tipo de cosas, se le pueden hacer mejoras al software. Entonces tendríamos ya un software ampliado, ¿listo? En donde se le agregaría ciertas funcionalidades adicionales, por ejemplo, un módulo de facturación. Entonces ya esta línea que tenemos acá, ya el módulo de facturación, vemos cómo es ampliado bajo un modelo evolutivo, ¿sí? Esta parte es ya la ampliación del módulo de facturación. ¿Listo? Bueno, ya sería bajo un modelo evolutivo un parche o una actualización que se le hizo al módulo. Y permítanme, yo les coloco acá un modelo evolutivo. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros, para el módulo de ventas, este módulo de ventas, pues digamos en 6 meses o en un año, pues habrá sufrido algunas actualizaciones. Se supone que el software pues tendrá que tener algún motor de actualizaciones, un módulo de actualizaciones, porque las aplicaciones grandes lo tienen, ¿sí? Entonces lo que inicialmente era este módulo, con el tiempo va a tener una ampliación, ¿sí? Y lo mismo para el módulo de contabilidad. Entonces el módulo de contabilidad, transcurrido por ejemplo unos 2 años, por así decirlo, le habrán hecho, digamos, le habrán repacheado la aplicación, y ya no va a ser esta porción que ustedes ven acá, sino que ya va a tener esta parte que pues fue una mejora al software. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto, aquí teníamos, perdón, este valor, un color rojo acá, y el módulo de las finanzas también fue ampliado en esta zona. O sea, ya inicialmente el módulo de finanzas era esto, pero por modelo evolutivo, entonces se le agregaron más cosas al sistema, ¿ya? Entonces las metodologías hoy en día, pues, aplican todo esto. Esto, digamos, este primer ciclo del modelo evolutivo, por ejemplo, el ciclo 1 tardó, por ejemplo, un año, ¿sí? El ciclo 1 fue un año. En el ciclo, en un año vimos cómo se amplió el software, ¿ya? Aquí podemos poner el valor de un año, ¿sí? Transcurrido un año, esto fue lo que aumentó, lo que se incrementó en el software, ¿sí? Puede haber otro ciclo, ya que no tenemos el 100%, sino que ya tenemos, generalmente tenemos un 125% ya de evolución en el software, o un 25% de evolución en el software, ¿ya? El 25% de evolución en el software, ¿ya? Si estamos hablando del ciclo 1. Si hubiera otro ciclo, por ejemplo, vamos a hacer un tercer ciclo. Veamos la más grande. En un tercer ciclo, vemos que ya el software, puede que al sistema le haya salido un módulo adicional o más módulos adicionales, pero los módulos originales, pues vemos que en cada ciclo van agregando algo más al software, ¿ya? Entonces MFAC ya tiene una segunda, módulo de facturación ya tiene una segunda actualización, ¿sí? El módulo de ventas también una segunda actualización. El módulo de contabilidad, una segunda actualización. Y ahí vemos esa parte. Y digamos que esta iteración del modelo evolutivo tardó un año, esto es un año después, otro año después, ya van 2 años, o sea que en el ciclo 2,
fue un año más, y evolución, una evolución de 2 años, ¿sí? En la cual se agregan nuevos módulos al sistema y se amplían los módulos originales, ¿ya? Pues por eso se dice que el modelo en espiral es un modelo incremental, es un modelo evolutivo, y hay muchas cosas más. O sea, a las metodologías ágiles le agregan muchas cualidades, que sean incrementales, que sean evolutivas, que sean prototipadas, por ejemplo, porque hay un modelo también que es el modelo prototipado, y todas las metodologías son prototipadas, ¿ya? Ustedes saben que es un prototipo, que no es un componente de software que esté, digamos, terminado, sino que está, digamos, está muy funcional el software, es altamente utilizable, pero que no está al 100%. Eso es una metodología basada en prototipos, ¿ya? Entonces, las metodologías aplican, como les digo, aplican todo esto. Son como multicaracterísticas o algo así. Entonces, tendríamos que seguir mirando y decir, bueno, por ejemplo, metodología Scrum. Entonces te van a decir, ¿cómo es la metodología Scrum? Ah, bueno, entonces la metodología Scrum, cuando empecemos a estudiarla, o Scrum, ¿no? La forma correcta de decir es Scrum. Entonces nos dicen, ah, bueno, esa metodología es, le van a decir, es incremental, ¿sí? Es evolutiva, es una metodología, bueno, perdón, yo voy a ampliar acá. Te van a decir, bueno, es, digamos, prototipada, ¿sí? Prototipada o basada en prototipos, ¿sí? Y así sucesivamente mezclan varios aspectos a la metodología, ¿ya? Y por eso la hacen pues mucho más poderosa que un método en cascada que no tiene, digamos, digamos, esos atributos, ¿ya? Listo. Si quieren, tómenle un pantallazo a esto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿O está claro? Entonces, aquí tenemos, el modelo evolutivo, se van agregando cosas digamos, los componentes originales. Entonces, aquí tiene, digamos, la actualización 1, por ejemplo, AC1, actualización 1. Aquí hay una actualización, en el segundo ciclo es la actualización 2 del sistema, y pueda que haya una tercera actualización para el software. Y bueno, pero básicamente funciona de esa manera. Bueno, listo, chicos. Entonces, bueno, en las fases del modelo en espiral, pues son la fase de planeación, una fase de modelado, una fase de construcción del software, la fase de despliegue y la fase de comunicación, ¿sí? Aquí tenemos el método que les estaba mencionando, modelo de evolución de prototipos.
¿sí? En las cuales nos dicen, bueno, se construyen versiones primarias del producto de software al cual se quiere llegar. Los prototipos se mejoran cada vez y mejorando los procesos de software, ¿cierto? Y pues también manejan algo que se llaman las iteraciones. Entonces, ¿cuáles son las fases? Especificación, o es la misma fase de requerimientos, la fase de planeación, la fase de modelado, la de desarrollo, implantación. Pues acá no colocan una fase de pruebas, porque se supone que cuando usted está escribiendo el código también están realizando el plan de pruebas, ¿ya? Entonces, desarrollo, si no mencionan fase de pruebas, va incluida dentro del desarrollo, ¿ya? Y de la diferencia frente al modelo incremental es que el prototipo se puede destacar por completo, que el prototipo se puede descartar por completo e iniciar con uno nuevo en cualquier etapa del proceso evolutivo o iterativo. La ventaja del modelo prototipado es que digamos, en poco tiempo se le puede hacer una realimentación al cliente, ¿no? Y se puede corregir en etapas tempranas. Cualquier, digamos, avería o falla que tenga el software puede ser, digamos, eh, reparada porque pues se tiene contacto directo con el cliente, ¿ya? Listo, entonces aquí está pues el esquema de un modelo prototipado. Dice que tiene que haber un plan rápido, tiene que haber un modelado o diseño rápido, se construyen los prototipos, se desarrolla la entrega, se hace el desarrollo, se hace una entrega del software y se hace una retroalimentación con el cliente y hay una comunicación y pues es cíclico el proceso, ¿sí? Ese es el modelo prototipado pues tiene esa parte. Hay un método también en cascada, lo llaman cascada por subproyectos. Entonces, pues hay varios, o sea, pero hay como una evolución del modelo en cascada. Es como algo más, un poco más flexible, que es el modelo en cascada por subproyectos, ¿sí? Como su nombre lo dice, usted tiene el proyecto en su totalidad, pero el proyecto lo puede dividir si son 5 componentes, ellos lo mirarían como, ya no lo mirarían como un componente ni como un módulo, sino como un subproyecto. Entonces, miramos aquí, a ver qué nos muestra. Por subproyectos. Ventajas y desventajas. Cascada con subproyectos. Es como dividir el proyecto en mini proyectos. Es una variante, ¿no? Del sistema original, de la metodología original, perdón. A ver, está como demoradito un poquito.
En realidad está como caído el servidor en este momento del Lightshare. Este ya sí es modelo en cascada. Cascada por sus proyectos, esa era. Estamos tratando de acceder ahorita, pero no quiere. Miremos esto. A ver. Bueno, Cascada por sus proyectos nos dice que fue desarrollado por Royce en 1970 y es una adaptación de otros ciclos de vida. Muy utilizada por muchas de las organizaciones. Listo. Y aquí hablan pues de unas fases que tiene, la fase de análisis, de requisitos, la fase de diseño, la de codificación, la de pruebas y la de mantenimiento. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Lo que pasa es que la gráfica aquí no se ve muy bien, pero pues dice que en cada una de las fases se hace un proceso de validación, se hacen unas pruebas, se hacen pruebas, no se alcanza a ver, pruebas de integración y pruebas de validación. Bueno, eso es un tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas de integración. Lo que pasa es que, como decía por ahí un compañero hace un momento, digamos, en un software, los componentes se pueden desarrollar por separado. De manera aislada se pueden desarrollar, pero después esos módulos se tienen que integrar al macrosistema. Entonces, allí usted tiene que hacer unas pruebas de integración, que es unir el módulo al todo, al sistema total, ¿no? Entonces aparece ese tipo de pruebas acá. Cómo enganchar ese componente de software al sistema, porque se supone que como se trabaja por subproyectos, para cada proyecto tiene que haber una planeación, ¿sí? O sea, la teoría de la metodología es diferente, o sea, muy parecida a lo que es, por ejemplo, una arquitectura basada en componentes, o un modelo de componentes, o muy similar a lo como trabaja Spiral, muy similar a como lo hace Scrum, pero cuando nos dicen que la teoría está escrita, la teoría del enfoque está escrita por sus proyectos, quiere decir que cada componente de software es tratado como un proyecto aparte. Entonces se hace una planeación para cada uno de esos componentes, se hace un diseño, se hace un desarrollo, o sea, se hacen como miniciclos de vida por cada componente. Entonces, pues hay una forma de trabajo o un framework que es aplicable, digamos, a esa metodología. Cómo entrevistan, cómo encuestan, cómo programan, si programan en parejas. No sé si ustedes sepan que las casas de desarrollo hoy en día trabajan en parejas, ¿no? Una persona que tiene muchos años programando con un novato, entonces los ponen a trabajar en parejitas. Y eso pues, ¿qué sucede? Que el que es joven le rinde mucho programar y el que tiene experiencia pues tiene, digamos, el conocimiento. Entonces se complementan y eso hace que el rendimiento de los programadores o de los equipos de programación pues aumente, ¿ya? Entonces, cada metodología brinda unas cosas nuevas en la parte del desarrollo, unos nuevos conceptos, unas nuevas técnicas, ¿ya? Que debemos de conocer, ¿ya? Pues aquí explican, hablan de que el modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones,
dice que se pueden hacer modificaciones que se encuentran durante el mantenimiento y cambiar algo en el diseño, ¿sí? Que esto implica hacer cambios en la codificación del programa y que se tienen que hacer de nuevo pruebas, o sea, nos están hablando de un método iterativo, ¿no? Pues acá nos dicen la manera en que trabaja, dice, después de cada etapa se realiza una revisión para comprobar si se puede pasar a la siguiente, ¿sí? Trabaja en base a documentos, es decir, la entrada y la salida de cada fase es un tipo de documento específico, ¿ya? O sea, siempre se debe generar un documento por cada mini fase, ¿sí? Cada fase la puede hacer un grupo diferente, gracias a la documentación generada. O sea, es un método que permite el trabajo mm, entre múltiples equipos, ¿sí? Dice, el análisis toma como entrada una descripción en lenguaje natural de lo que se quiere el cliente y se produce una SRD, que es como la RS que nosotros estábamos diseñando, la especificación de requisitos de software. Entonces, el cliente debe ser entrevistado en un lenguaje natural y que luego nosotros esa información obtenida del cliente la vamos a plasmar en un informe de requerimientos, ¿sí? En el diseño se dice que se toma ese informe de requerimientos para producir el documento de diseño de software, o nosotros en el SENA lo conocemos como el informe técnico de diseño, ¿sí? En el cual se toma el informe de análisis, que es la RS, y se convierte en un informe de diseño en donde va toda la diagramación y toda la información del sistema que se va a construir. Y en la codificación, pues dice que se toma el informe, la SDD, que es el informe técnico de diseño, y se empiezan a producir cada uno de los módulos, pero ya a nivel de código fuente. Y dice que se hacen pruebas de unidad, ¿no? Entonces, pruebas de unidad o pruebas de módulos. Entonces, como pueden ver, cada metodología creada por cada proveedor de software brinda unas nuevas formas de trabajo, ¿no? Unas nuevas actividades y basadas pues en el ciclo de vida. ¿Y cómo se hacen las pruebas en esta metodología? Dice que pues a partir de los módulos probados se realiza la integración y pruebas de todo el sistema. Entonces, pruebas de integración es cuando pues se enlaza los módulos al sistema, al macroproyecto, ¿ya? Entonces, eso es una prueba de integración, así como también existen unas pruebas que se llaman de aislamiento de módulos, en las cuales usted ya tiene montado el módulo acoplado al sistema, pero de pronto, digamos, en el mantenimiento o en el soporte técnico se dieron cuenta de que el módulo estaba fallando y que necesitan hacerle unos cambios, unas modificaciones al componente de software o al módulo. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan bajarlo del sistema y hacerle las modificaciones. Necesitan desengancharlo. Entonces, a eso le llaman pruebas de aislamiento de módulos, ¿ya? Y empezar a hacerle una prueba de unidad y a mirar en dónde están las fallas y los errores. Una vez lo corrigen, entonces vuelven y lo montan, vuelven y lo integran al sistema de información. ¿Listo? Ventajas de Cascada por su proyecto es que la planeación es sencilla, que la calidad del producto resultante es alta, que permite trabajar con personal poco cualificado o poco calificado. Inconvenientes que tiene esa metodología. Entonces nos dice que lo peor es la necesidad. Lo malo es que se requiere tener todos los requisitos al principio, ¿sí? Porque cada componente de software es como un mini proyecto. Se hace una planeación, se hace todo para ese mini componente.
pero para ese mini componente tiene que tener todos los requisitos ya levantados, porque se supone que no se puede estar devolviendo, ¿no? Aunque es por sus proyectos, pues se deben de tener los requisitos bien claros. Dice, si se han cometido errores durante la documentación, es muy difícil volver atrás. ¿Sí? Dice que no se tiene el producto sino hasta el final. ¿Sí? Dice, si se comete un error en la fase de análisis, no la vamos a poder descubrir sino hasta la entrega del software, ¿no? Y eso pues que implica que va a haber, digamos, se van a malgastar los recursos, más que todo en la parte financiera, requiere de más inversión, o sea, pérdidas, ¿no? El cliente no verá los resultados sino hasta el final, con lo que puede, digamos, desesperarse. Digamos, dice que es más lento que los demás y el costo es mayor también. Perdón, entonces hablan de gastos inútiles de recursos cuando queda mal un requerimiento. Ok, listo. ¿Para qué tipo de proyecto es adecuado? Entonces, es adecuado, digamos, para aquellos que tienen los requerimientos bien definidos desde el comienzo, ¿sí? Por decir algo, los proyectos de reingeniería, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el concepto de ingeniería, pero también tenemos reingeniería y tenemos el concepto de ingeniería inversa, ¿no? Entonces, ingeniería es cuando construimos desde cero, ¿sí? A ver, pongámoslo por acá expliquémoslo aquí textualmente. Entonces, un proceso de ingeniería es cuando comenzamos a desarrollar desde cero, ¿sí? Si hablamos de proceso, hablamos de un proceso de reingeniería, pues es cuando desarrollamos a partir de algo existente, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan esos concepticos claros. Entonces, reingeniería es cuando desarrollamos a partir de algo existente. Y cuando tenemos un proceso o un procedimiento de ingeniería inversa, ingeniería inversa es cuando a partir de algo existente podemos ir al inicio. O sea, si yo tengo el código fuente desarrollado, puedo obtener la documentación de análisis y diseño, por ejemplo, del sistema. La documentación de análisis, documentación de requerimientos, de análisis y diseño. Entonces, ingeniería inversa es que usted tiene un software ya hecho y a partir del software usted puede generar todos los diagramas. Digamos, los programadores expertos que tienen ya 20 años, 30 años desarrollando el software, ellos no van a comenzar haciendo diagramitas, ni levantando formaticos, ni nada de eso. Pues ellos ya saben, se conocen todos los procesos. Y ellos de una vez empiezan a trabajar en el código y en las pruebas. Por eso yo les hablaba por allá a ustedes de un método Clean Room, el Clean Room, que era un método de pieza limpia, creo que se traduce eso, en el cual ellos empiezan a implementar
y hacer todo tipo de pruebas y trabajan el módulo aislado y una vez lo tienen listo, lo que hace es enganchar ese módulo al macrosistema. Y existe para ingeniería inversa algo que se llama el mapeo ORM. OMR, objeto, creo que es ORM. Esto es el mapeo objeto relacional. ORM es mapeo objeto relacional. Entonces, usted tiene el código fuente. Usted puede tener el código Java, por ejemplo. Y existen unos plugins para Java que se encargan de, a través de ingeniería inversa, de obtenerle a usted, digamos, toda la diagramación del sistema. Toda esa parte la genera un plugin que se instala sobre Java y él toma el código y de una vez le crea los diagramas de casos de uso, los diagramas de clases, los diagramas de secuencia, porque es un método de ingeniería inversa, ¿ya? O sea, trabajan al contrario, ¿ya? Entonces hay muchas cosas en la vida que se han trabajado con metodología inversa. Por ejemplo, los descubrimientos en astronomía, ¿sí? ¿Cómo se ha descubierto, digamos, la ley de la gravedad? ¿Cómo se ha descubierto, digamos, la rotación de los planetas, la traslación de los planetas? ¿Cómo se ha descubierto eso? Pues a través de lo que ya está creado, que son los astros de la creación, ¿no? Entonces, los astrónomos, los científicos han estudiado el movimiento de los astros y han podido deducir mediante técnicas de ingeniería inversa el comportamiento matemático de, digamos, de esas constelaciones o de esos sistemas solares. Es un método investigativo inverso, ¿ya? Porque ya existía el universo, ya existían las galaxias, ya existían todo ese tipo de cosas, pero a través del análisis y de la inversabilidad, entonces se ha llegado a conocer los orígenes de los planetas. Haciendo metodología inversa descubrimos que existió la teoría del Big Bang, etcétera. Y lo mismo pasa en la parte del software. Entonces, yo puedo empezar diseñando el módulo, codificándolo, y una vez lo tengo hecho, entonces simplemente utilizo eh, plugins y comienzo a generar documentación del sistema. Pero eso ya lo hace una persona que tenga un nivel de conocimiento alto. Entonces existen esas tres formas de trabajar: procesos de ingeniería, de reingeniería, ¿sí? y la inversa. No sé si alguien quiere hacer un aporte hasta acá. Alguien que quiera o preguntar, no sé. No, todo Profe, bien. alguna vez oí sobre uno de los hackers más famosos que tuvo Estados Unidos, Kevin Mitnick, que el tipo para pues a saber o aprender a hacer lo que hacía, él utilizaba precisamente la ingeniería inversa. Él desarmó una máquina de tragamonedas, como que desglosó el tema del chip o todo su tema de configuración y de programación, y así fue como empezó a hackear muchas cosas a través de la ingeniería inversa. Kevin Mitnick. Kevin Migni, ¿nos puede regalar el nombre aquí en el chat? Ya lo pongo, profe. Sí, entonces muchas veces a ustedes en una empresa de software los van a, ok, gracias, Edwin, nos van a poner a hacer ingeniería inversa, muy posiblemente, ya hay algún software construido y le dicen, bueno, ahí está el módulo hecho, ahí está la aplicación, usted tiene que documentar el sistema.
mire a ver cómo instala unas librerías, cómo instala unos plugins, y empieza a sacarle los casos de uso a eso, empieza a hacer los diagramas de clases, a sacar los diagramas de entidad-relación de la base de datos, pero porque el software ya está hecho. Entonces, ¿qué hace el plugin? El plugin es una librería de código que lo que hace es mirar cuáles son las entidades que hacen parte del sistema o de la base de datos, y él lo que hace es mapear todos esos objetos que tiene el sistema y él mismo genera los diagramas, genera todo. Entonces, esa es una forma de trabajar. La NASA utiliza mucho esos métodos, ¿sí? Digamos, hay cosas que ya están diseñadas o digamos software, hay mucha tecnología que ha surgido bajo el espionaje, por ejemplo. Por ejemplo, los chinos. Entonces los chinos, ellos cómo han alcanzado también el nivel tecnológico, pues aplican ingeniería inversa, porque en un principio, digamos, ellos no tenían todos los recursos y, y ¿qué hacían? Entonces hacían espionaje a las grandes empresas de software y de hardware de Estados Unidos y todo eso, y compraban los productos, pero ellos se ponían era a investigar, bueno, ¿y esta computadora cómo funciona este procesador, cómo funciona este microchip? Empezaban mediante ingeniería inversa a descubrir la tecnología, porque pues eran potencia y están compitiendo en un mercado, y ellos lo que hacen es eso. Tanto que hoy en día se sabe que usted compra un computador o una empresa compra un servidor y un servidor, digamos, de una empresa china y lo compran para Estados Unidos, esa máquina, porque es más económica por muchas cosas, les sale más barato a ellos comprar un servidor chino y resulta que el servidor internamente dentro de la board lleva un microchip y a través de ese microchip ellos le rastrean la información a la empresa americana y muchas cosas. Inclusive se sabe que muchas personas han sido, digamos, rastreadas a través de microchips que vienen en la misma portátil o en el mismo ordenador. Implantan chips para, digamos, extraer información importante, ¿sí? Entonces, los chinos son expertos en ingeniería inversa y todo ese tipo de cosas, y eso los ha llevado también a tener un nivel tecnológico muy alto. O sea, a partir de lo que ya está creado, bueno, diseñemos mecanismos o formas de poder hackear esto y saber cómo funciona, ¿sí? Y conocer los orígenes de esto. Entonces, ese es un tema muy bonito y que pues ustedes deben de conocerlo, ¿no? Bueno, yo creo que los voy a dejar por ahí porque pues ya son las 10 de la noche. ¿Qué nos quedaría faltando? Sí, perdón. Sí, señor, qué pena, es que sigo confundiendo el término reingeniería con ingeniería inversa. O sea, es casi lo mismo, sino que lo que diferencia una de la otra es que la ingeniería inversa prácticamente como que se dedica más a estudiar y a obtener esos datos importantes. Sí, la ingeniería inversa se preocupa por saber el origen de las cosas, ¿sí? Por levantar la documentación inicial que no se tiene en un sistema. Y la reingeniería es cuando tú ya tienes, por ejemplo, eh, algo creado, tienes, por ejemplo, unos componentes de software ya creados, pero necesitas rediseñarlos. O sea, digamos, bajo una estructura que ya existe, tú lo que tienes que hacer es como un rediseño de esos componentes. Y para hacer ese rediseño, o utilizas tu propia creatividad, tu propia inventiva, o utilizas, digamos, métodos que otros proveedores de software han utilizado para, digamos, rediseñar ese aplicativo. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, sí, señor, quedó más claro. Muchas gracias. Ok, correcto. Entonces, eso es lo bonito pues, de la ingeniería del software, que nos brinda muchas herramientas, que tenemos que aprenderlas, ¿ya? Eso nos enseña a ser más innovador, más creativos, ¿no? Más recursivos.
Modelos ágiles, metodología Scrum, ya lo habíamos hablado un poco. Aquí pues nos hablan del Scrum Master, ¿no? O sea, cada metodología tiene unos roles. En este caso está el Scrum Master, que es el Scrum Master en esta metodología Scrum. No es propiamente un director, un director o un jefe del equipo de desarrollo. El Scrum Master es como un mensajero entre el cliente y los equipos de desarrollo, ¿ya? Master significa maestro. Entonces esta persona es como la persona que lleva información de requerimientos al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo le da una respuesta al cliente. Es como un puente en la comunicación. Tiene ese trabajo y aparte de eso, es una persona que está encargada de motivar los equipos de desarrollo, suponiendo que pues las empresas grandes tienen varios equipos para trabajar. En la metodología Scrum Master, los equipos de desarrollo no tienen un jefe como tal, ¿sí? Todos son independientes, todos tienen que diseñar sus informes y entregarlos. O sea, es una responsabilidad muy compartida, pero como tal no existe un jefe en el equipo, ¿ya? Todos son dueños de su propio trabajo, tienen sus propias responsabilidades y pues tienen que trabajar de esa manera. No, cada uno es jefe de sí mismo, ¿ya? Y está también el Product Owner, ¿sí? Está también el Product Owner, que es es una persona también interesante, una figura que hay ahí. Owner significa dueño, ¿no? Producto dueño, bueno. Están, digamos, los sprint, que son las iteraciones, el sprint backlog, los ítems del backlog, que es como una bitácora, donde se lleva la información de cada una de las iteraciones o los sprint. Están los clientes, también están las reuniones, la reunión del Daily Scrum. Entonces, Daily Scrum es una reunión, las reuniones diarias del Scrum son como para levantar requerimientos. Son las reuniones que se pueden hacer con los usuarios directamente para obtener requerimientos. Entonces eso puede salir por una evaluación o en algo, que es el Daily Scrum, ¿sí? ¿Qué más habla acá? También está la arquitectura basada en componentes. Entonces, pues aquí hablan de algunas empresas que lo implementan, como son SAP, como son Oracle, como son Ciesa. Son empresas que utilizan una amplia gama de procesos de negocio, ¿sí? Contabilidad, nómina, inventarios, y que utilizan ese método basado en componentes o arquitectura basada en componentes, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de utilizar esa metodología? Que como es basada en componentes y se hacen entregas periódicas al cliente, los clientes siempre van a afanar para que les entreguen el dicho componente. Entonces, a veces por el afán no dejan ni terminar el componente. En ocasiones se puede terminar al 100%, pero si son clientes que digamos, requieren el software rápidamente, es posible que el componente no quede al 100%, ¿ya? Y tenga que entregarse de esa manera, ¿ya? Esa es una desventaja. Aquí pues hay un punto que salió en la evaluación que son las brechas o los gaps. Acuérdense que cuando un requerimiento queda sesgado, quiere decir que no coincide la información que nos dio el cliente con lo que tiene el analista de sistemas en el informe de requerimientos. Entonces se produce como un desfase, o sea, una brecha o un gap, ¿no? O sea, que el requerimiento no coincide, ¿no? Porque fue mal levantado, porque el cliente dio mal la información, etcétera, ¿no? Y bueno, dice que para este tipo de metodología se utilizan frameworks para Java. Los frameworks son librerías, ¿no? Librerías especializadas.
Se utiliza, digamos, Microsoft.NET, para PHP se utiliza Laravel, Angular, JS, entre otros. Todo lo que es desarrollo basado en componentes utiliza mucho la parte de frameworks. ¿Listo? Proceso unificado, bueno, ya lo estuvimos por ahí mencionando, que tiene 4 fases, ¿sí? La fase de concepción del sistema, la fase de elaboración, la fase de construcción, una fase de transición. Decíamos que el proceso unificado es basado en diagramas de casos de uso, ¿sí? Del UML. Y pues que también utiliza el ciclo de vida, ¿no? Listo, entonces yo creo que los voy a dejar por ahí. Ya son las 10 de la noche, entonces no sé si tengan alguna otra preguntita que hacer, en qué les puedo colaborar. No, profe, no, todo bien. Bueno, listo, muchachos. Gracias, profe, y buen descanso. Ok, Nelson, no, con gusto. Muchas Mil gracias, profe. gracias, profe. Listo, muchachos. Que descansen. No se les olvide firmar la asistencia, ¿no? Profe, muchas gracias por la explicación. Muy amable, gracias. Ok, John Carlos, no, con mucho gusto, tranquilo. No, muy interesante todo, profe. Yo creo que repetiré esta sesión. Sí, claro, ¿no? Perfecto. Bueno.